Ok, ahora sí. Buenas tardes. Vamos a revisar el ejercicio anterior, el que habíamos dejado la clase pasada. Voy a abrir uno de los trabajos que me enviaron. Por ahí me lo habían enviado dos compañeritos previamente para revisarlo. Pido una disculpa. He estado algo saturado de trabajo, de otras actividades, más la escuela, más otras cosas, ¿sale? Entonces una disculpa por no haberlo revisado, pero lo revisamos ahorita en clase. No, no hay problema. Ok, déjenme ver. Ahí a ver si mejora un poquito. Vamos a resolverlo. Voy a colocarlo aquí en mi pantalla. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio decía, un motor de corriente directa en serie se alimenta con 220 volts y absorbe una corriente de 60 amperes. Ok, se alimentaba con 220 volts. Voltaje era igual a 220. Tenía una corriente de absorción de 60 amperes. Ok, ya nos decía cuánta corriente absorbía. Dice, absorbe una corriente de 60 amperes. La bobina inductora tiene una resistencia de 0.84. Bobina inductora va a ser de 0.84. Por favor, si pueden encender la luz. Ok, una disculpa, pero un segundo, me apagaron aquí las luces. Ok, ya recibieron regaño por ahí. Ok, entonces tenemos la bobina inductora de 0.84 ohms y una bobina inducida de inducida de 0.34, perdón. 0.34 ohms. Ok, se ha comprobado. ¿Perdón? Que no era 0.38. Ok, aquí su compañera manejó 0.34. 0.38. Era 0. Yo manejé 0.34. Ah, ok, muy Perdón. bien. ¿Cuál era la que habíamos dicho? La mayoría tiene 0.38. Sí, creo que sí. De hecho, sí. Ok, no pasa nada. Lo único que vamos a ver es tal vez una diferencia en los resultados, pero si se siguió el proceso igual, no pasa absolutamente nada, De ¿sale? hecho, creo que mi resultado por décimas es Sí, el de hecho, que... tiende a ser muy pequeño porque hiciste un cambio muy, muy pequeño. De hecho, no pasa nada. Si hubiera cambiado aquí a 0.48 o 0.58, sí hubiera habido un cambio más grande. Pero pues son décimas, no pasa nada. Ok, lo primero que nos pide es calcular la fuerza electromotriz. Bueno, otro dato que dice aquí, dice, se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas suman 375 watts. O sea, potencia en pérdidas, tanto mecánicas como en el hierro, con el H va a ser de 375 watts. Ok, calcular la fuerza electromotriz. Recordar que nuestro circuito tiende a tener nuestro sistema aquí, una ruedita, otro sistema, el embobinado, y arriba tenemos un embobinado principal. Yo tengo 365. No sé si otro compañero hay para confirmar. Ok, ¿alguien más tiene 365? Pérdidas de hierro y mecánica. Ajá. ¿Alguien más? Fernando. Ok, entonces son 375. No, así está bien. 375. 375, ok. Entonces yo cambié dato. Yo tengo 375. Sí, así es, 375. Ok, no pasa nada. Vamos a tener 375 en pérdidas. Nos preguntan, ¿cuál es la fuerza electromotriz? Obviamente aquí rápido vamos a decir que son 220 en la entrada, es una corriente. Dice mi compañero si lo puede aceptar. Ah, claro, disculpe, ahora sí que no lo escuché. Ahí está, gracias.
Ok, voy a observar nada más otra vez la imagen. Ok, nos dice que tenemos una fuerza electromotriz. ¿Cuál es la fuerza electromotriz? Sería la fuerza electromotriz que encontramos en este punto, la FEM, más y menos. Recordad que tenemos un valor aquí y queremos saber cuánto vale la fuerza electromotriz. Lo podemos hacer por medio de la malla, diciendo que la corriente eléctrica va a circular por todo nuestro sistema. Pero esta corriente eléctrica nosotros ya sabemos cuánto vale 60 amperes, así que va a ser más fácil. Solo vamos a decir que entra por este nodo, que es el de la inductora, que es de 0.84 ohms, y tenemos la inducida, que es de 0.38. Entra por la inductora, sería 0.84 por la corriente eléctrica, que es 60 amperes, más la FEM, que sería, vamos a poner la letra E, más la corriente que circula sobre el inductor, que sería la corriente 60, multiplicado por 0.38. Cruza por acá y aquí el negativo, menos 200 volts. Aquí sería igual a 0. Entonces ya sabemos que multiplicando este y este, y bueno, pasándolos al otro lado, nos queda solamente E igual a 200 menos, porque va a ser la resta de esto, les digo cuánto da, sería 0.84 que multiplica a 60, 50.4, menos 50.4, menos la multiplicación de estas dos, que sería 60 por 0.38, 60 por 0.38 nos da 22.8, menos 22.8. Entonces nuestra fuerza electromotriz va a ser la resta de esas dos. Vamos a ponerle 200 menos 50.4 menos 22.8. Nos da un valor de 126.8. 126.8 volts. Ok, vamos a ver, 50, aquí le da 20.4. Ok, aquí varió su valor resultante porque tenía un valor de... ok, una disculpa, no me había percatado. Es 220, aquí. 220. Y ya estoy dando otro resultado muy diferente. Sería 220 menos 50.4 menos 22.8. Nos da un resultado de 146.8. Ahora sí se acercó más. 146.8. Ok, sí, de hecho no hubo no varió tanto. Solamente aquí en esta multiplicación, aquí le dio a la compañera 20.4, pero sigue estando dentro del rango, ¿no? Porque al final de cuentas hizo bien la operación, solamente el dato estaba incorrecto. Pero ahí está bien, la operación está correcta. Ok, tenemos aquí entonces la fuerza electromotriz, la vamos a colocar de este lado, es de 146.8 volts. Vamos a borrar ahí. Luego nos pide calcular la potencia en el cobre. Ok, la potencia en el cobre. Vamos a ver la compañera si lo realizó. Ok, sí, hizo la potencia en el cobre. La potencia en el cobre, recordar, como ya tenemos una corriente eléctrica, la corriente eléctrica va a circular por todo mi circuito en serie. Por lo tanto, la corriente que va a haber aquí y la corriente que va a haber acá es la misma, 60 amperes, 60 amperes. Entonces, la potencia en el cobre sería potencia en el cobre, sería igual a la corriente eléctrica que vale 60 multiplicado por mi resistencia eléctrica, 0.84 ohms, más la siguiente potencia que sería 60 que multiplica a 0.38. Ok, entonces va a haber un resultado. Nada más me está pidiendo la potencia en pérdidas del cobre, así que sería 60 por 0.84, que me da 50.4, y 60 por 0.38, que me da 22.8. Ok, aquí tenemos un detalle.
Aquí estoy yo tomando solamente el valor de hecho aquí yo estoy tomando el valor de voltaje. Recordar que para calcular potencia, y yo me estoy confundiendo, sería para calcular potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, estos serían los dos voltajes que obtendríamos y estarían multiplicados por la corriente eléctrica. Así que aquí me hace falta mi corriente eléctrica. Vamos a multiplicarlo por la corriente eléctrica. Y aquí igual más el valor multiplicado por la corriente eléctrica. Estamos hablando que para calcular el voltaje es igual a corriente por resistencia o resistencia por corriente. Y aquí estamos hablando que daba 50. Voy a ponerlo en la parte de abajo para que sea una vez. 60 por 0.84 nos da 50.4. ¿Qué multiplica aquí? La corriente, y la corriente es 60. Más la corriente que multiplica a 60, que multiplica a 0.84. Bueno, 0.38. ¿Sale? Y aquí sería más la corriente que vale 60, que multiplica a 60 por 0.38. 60 por 0.38 nos da 22.8. Por 22.8. Ahora sí, vamos a multiplicar 22.8 por 60. Nos da 1368. Más 1368. Y en el primero nos da 50.4 por 60, 3024. Ok, y la suma de ambos nos va a dar 1368, nos da 4392, 4392 watts. Sería la pérdida en el cobre. Aquí la compañera nos le dio aproximadamente el valor de 4248, que se varía nada más por unos cuantos watts, ¿no? Varía por 100 watts aproximadamente. Sí, Ok, porque tomé los 0.34. tenemos entonces el valor de la potencia del hierro. Así es, ahí es donde tuvimos el pequeño problema, pero de ahí sigue siendo las mismas operaciones. Ocupó las dos fórmulas. Ocupó la de corriente al cuadrado más, la corriente al cuadrado por la resistencia, en este caso la suma de resistencias, y ocupó también la de la multiplicación de voltaje en el cobre multiplicado por la corriente de cobre, que es lo que hicimos ahorita en el pizarrón. Ok, después pide, déjenme leerlo acá, pide el rendimiento del motor. Aquí la compañera ocupó la misma fórmula de potencia útil. Vamos a borrar y vamos a dejar solamente nuestro valor, que es la pérdida de cobre. PSU igual a 4392 watts. Ahora sí, borramos. Ok. Calculamos de ambas bobinas y a la vez de cada una, ¿no? De la suma de las dos. Ok, recordar que el rendimiento sería la potencia útil entre la potencia absorbida, ¿no? La potencia absorbida sería la multiplicación de la corriente por el voltaje. Entonces vamos a calcular primero eso porque es más fácil. Potencia absorbida va a ser igual a 220 que multiplica a 60. Y nos va a dar 220 por 60, nos 13.200. Igual a 13.200. Ok, ahora la potencia útil. La potencia útil, si no me recuerdo, es la potencia absorbida menos la potencia en pérdidas. Ok, la potencia absorbida menos la potencia en pérdidas. Las pérdidas serían tal cual las pérdidas en el cobre y las potencias en pérdidas en el hierro y las mecánicas. ¿Qué estaríamos hablando? Que estamos diciendo que son 13.200 menos la potencia en pérdidas, que sería 4.392 más, bueno, en este caso sería menos 375
watts. Y esto nos da un resultado de 13.200 menos 4.392 menos 92, perdón, menos 375, nos da un resultado de 8.433. Aquí la compañía le da 8.577 y aquí nos da 8.433. 8.433. Y esto es la potencia útil. Ahora nos hace falta dividir y multiplicar por 100. 8.433 entre la potencia absorbida, 13.200 por 100. Vamos a dividir 8.433 entre 13.200 y nos da 0.63 por 100, nos da 63.8. Esto es igual a 63.8%. Entonces, nuestro rendimiento es de 63.8%. Está abajo de 70. Es un muy mal motor. Es un muy mal motor. Está trabajando abajo del 70% de consumo. O sea, está consumiendo más de lo que debería de trabajar. Ok, ya encontramos entonces nuestro rendimiento. Y por último nos pide si el motor gira a 3.600 revoluciones por minuto, calcular el par motor o torque. Aquí también lo hizo compañera, está bien. Voy a proceder a borrar. Y bueno, si no me recuerdan, el par motor sería la potencia útil. Es igual a la velocidad angular multiplicado por el torque o el par motor. Ok, nos pide el par motor, así que vamos a tener que pasar al otro lado. Quedaría el torque igual a potencia útil sobre velocidad angular. La velocidad angular, en este caso, ya nos dio un valor. No lo anoté, entonces lo más probable es que esté aquí. La cantidad de vueltas que daba creo que eran 3.600. Sí. Ok, perfecto. 3.600 revoluciones por minuto, ¿no? Ok, 3.600 revoluciones por minuto. Entonces tenemos 3.600 revoluciones por minuto. Para convertirlo a radianes por segundo sería 2 por 2pi sobre 60. Y bueno, vamos a calcularlo. Sería 3.600 por, vamos a multiplicar por 2, por pi, entre 60, serían la cantidad de segundos, radianes por segundo, 376.99. 376.99 radianes por segundo. Y la potencia útil, ay, no la anoté, pero la potencia útil era igual a la potencia absorbida, que eran 13.000, potencia útil, era igual a 13.200 menos las pérdidas en el hierro, que serían las 3.000, y las pérdidas en el cobre, 4.392 y menos 375. Vamos a volver a calcularla. Nos da 13.000. Inge, Dígame. la potencia útil yo nada más resté los 13.200 menos 4.623. Ok. ¿Cuánto le da? Me dio 8.577, pero usted tiene una tercera cantidad. Ok, esa es la cantidad que yo di al principio. Ya ven que di una que se llama potencia en pérdidas mecánicas y de hierro. Sí. Cuando se le restan las pérdidas, porque aquí dice, pues, la potencia útil es la potencia absorbida menos la potencia en pérdidas. Se suman todas las pérdidas, tanto las pérdidas en el cobre como las pérdidas externas, las mecánicas, las del hierro, que es la disipación de calor, alguna otra pérdida extra, bueno, ya sea que se calculen o que te las otorguen. Si no te las otorgan, solamente se coloca la potencia de cobre. Sí,
Sí, porque yo calculé primero las potencias en pérdidas Ujú. para poder después calcular la potencia útil. Ok. No pasa nada porque entonces lo que tuviste que hacer en potencia en pérdidas, tuviste que haber calculado la de la potencia del cobre y luego sumado las potencias de pérdidas, porque en automático aquí están ya asignadas, Ah, nada. sí, eso fue lo que hice, ya, Sí, perfecto. ya. Ocho Gracias. mil, sí, claro. 8433 me dio a mí aquí, 433. Y quiere decir que le vamos a colocar arriba, 8433 sobre 376.99 sobre 376.99 nos da un valor de 22.36 newton metro. 22.36 newton metro. Ok, y creo que es todo. Ajá. Bueno, ya calculamos todo de manera muy rápida. Hicimos los cálculos de varias cositas que luego requieren en las empresas para saber cuándo es el rendimiento del motor, cuánta corriente está demandando, cuánta corriente está absorbiendo, etcétera. Vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio nos pide corriente de arranque, así que vamos a calcular ahora también corrientes de arranque. Vamos a entender cómo funciona. Voy a proceder a borrar, igual se está grabando, se está haciendo el grabado de esto, así que vamos a subirlo a internet, no vamos a subirlo a YouTube. Vamos a borrarlo. Muy bien, para los que lo hicieron y los que tuvieron algún valor erróneo, no pasa nada porque mientras hicieran las operaciones se tenían que acercar bastante al resultado. Aunque si el número era demasiado equivocado, por ejemplo, 10 cifras, 8 cifras, entonces ahí sí tendrían algún problema, ¿no? Pero realmente si usaban las mismas operaciones que ocupamos ahorita, no pasa absolutamente nada porque están de lo correcto, ¿no? Vamos a escribir en la libreta el siguiente enunciado. Así que vayan preparando su libreta. Igual les doy un minuto para que la abran, busquen, o si no la tenían, una hoja en blanco. Un minutito para que la puedan, pues, tener ahí en la mano. Ok, creo que ya entraron todos, sí. ¿Alguien tiene algún problema con la plataforma a distancia? Yo sé que ahorita no van a encontrar nada, porque no hay nada. De hecho, no he subido yo nada. Hay unos docentes que ya empezaron a subir información. Yo voy a empezar a subir información en la plataforma a distancia. Pero les diré por qué no lo hice. Pues, prácticamente porque tuvimos algún problema al principio. Se cayó la página y se cayó lo que ya se había avanzado. Entonces ya decidí yo no seguir subiendo hasta el momento en el que ya la plataforma estuviera estable. Por lo que comentaron, la plataforma ya está al 100, así que voy a empezar ya a trabajar con la plataforma a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pedir algunas actividades por medio de la plataforma y necesito que todos averigüen o se percaten si pueden acceder a ella, por lo menos acceder a sus materias. Si tuvieran algún problema, se deben de comunicar directamente con su tutor y el tutor se dará cargo de ver si no pueden acceder, si está mal su contraseña o si no pueden ver alguna de las materias tal cual como la mía o de otro docente. Y bueno, esas serían las indicaciones del día de hoy, nada más para que sepan, ¿no? Que ya se va a empezar a usar la plataforma a distancia. Las actividades, como nuestras evidencias, se van a seguir subiendo en Drive, pero también las vamos a subir a la plataforma. Va a ser como un repositorio, el Drive, y la plataforma va a ser donde se va a descargar. Así que les pediré de favor que cuando se pida alguna evidencia, la suban en ambas partes, como lo hacíamos en el cuatri pasado. Tanto se subía en la plataforma como se subía en Drive, para tener un respaldo y si llegasen a borrar la información, tanto ustedes estarían tranquilos porque ustedes tendrían la información a la mano, ¿no? También yo la tendría a la mano y no podrían reprobar por eso. Ahora sí, ya que les di tiempo de buscar su hojita, les voy a dictar un motor de corriente continua, un motor de corriente continua con conexión en serie,
tiene de potencia útil, tiene de potencia útil 10 caballos de vapor. Potencia útil igual a 10 caballos de vapor. Coma, está alimentado con 200 volts. Está alimentado con 200 volts. Voltaje de la fuente igual a 200 volts. Coma, siendo la resistencia del devanado, del inductor, de 0.8 ohms, y la del inducido de 0.3 ohms, coma, en este se ha medido la fuerza electromotriz. Inducida. En este se ha medido la fuerza electromotriz inducida de 134 volts. De 134 volts. Bueno, primero dice, calcula, inciso A, el diagrama. Pues el diagrama lo podemos hacer aquí. Recordar que el diagrama sigue siendo en serie, nos está diciendo que es en serie, así que vamos a poner aquí esto. Ok, primero nos dice el diagrama. Ok, el diagrama, inciso B, la corriente en cada bobina. Inciso C, el rendimiento. Inciso D, corriente en el momento de arranque. Inciso D, corriente en el momento de arranque. Inciso E, la resistencia que tendríamos que colocar. Inciso E, la resistencia que tendríamos que colocar en serie. Con la bobina del inducido. Para limitar la corriente. En el arranque. A 125 amperes. Vamos a ponerle aquí, corriente de arranque de 125 amperes. Queremos obtener, ¿no? Vamos a ponerle aquí, obtener.
que vamos a obtener 125 amperes. Se supone, ¿no? Es la última pregunta. Ok, primero el diagrama. Nos pide que dibujamos el diagrama ya lo dibujamos. Ahora solamente hay que colocar los valores. Recordar que tenemos un voltaje de 200 volts. 200 volts. Tenemos también una bobina de inductor que es 0.8. También tenemos la fuerza electromotriz que es de 134. Tenemos el inducido que es de 0.3. Y nada más. Solamente eso, no nos da la corriente eléctrica, pero hay que calcularla. Bueno, lo primero que nos pide es el diagrama. El diagrama ya lo tenemos. Ahora nos pide la corriente en cada bobina. Acuérdense. Al estar conectado en serie, la corriente en cada bobina va a ser la misma. Así que prácticamente vamos a encontrar la corriente eléctrica en ambas bobinas. Entonces vamos a volver a hacer una mallita. Y vamos a encontrar la corriente eléctrica. Vamos a usar las mallas, va a entrar por aquí, sería corriente que multiplica 0.8 ohms, más, entra por aquí, por positivo, así que queda positivo, 134, más, entra aquí a la siguiente embobinado, sería corriente multiplicado por 0.3 ohms, más, bueno, aquí entra por menos, así que vamos a ponerle menos 200 volts, igual a 0 porque ya no hay más componentes. Ok, ahora ¿qué hay que hacer? Bueno, prácticamente cruzar lo que se pueda cruzar al otro lado para poder facilitar ya la operación. Aquí tenemos corriente de 0.8 más la corriente de 0.3 va a ser igual a, este está restando, pasa sumando, quedaría como 200 menos 134. Ok, ahora solamente hay que sumar estos dos porque pues al final se puede sacar esto y se puede multiplicar por la suma de ambos. O bueno, sumarlos nada más porque tienen el mismo término. Así que quedarían como 0.8 y 0.3 sería 1.1. Corriente que multiplica 1.1 ohms. Y esto va a ser igual a, bueno, 200 menos 134, son 6, serían 140, serían 66. Se está multiplicando, lo pasamos dividiendo, quedaría como corriente va a ser igual a 66 entre 1.1. Y hacemos la división, 66 entre 1.1 nos da un resultado de 60. ¿60 qué? 60 amperes. Ok, entonces nuestra corriente que va a encontrarse en nuestras bobinas cuando este ya esté trabajando va a ser de 60 amperes. Vamos a colocarlo aquí, la corriente inicial o la corriente que se encuentra en las bobinas, corriente CU voy a ponerle, va a ser igual a 60 amperes. Bueno, ya tenemos la primera, sería el diagrama y las corrientes en las bobinas. Después nos pide el rendimiento. Voy a proceder a borrar aquí. Si no me recuerdan, el rendimiento, lo que nos pedía es siempre la potencia absorbida y la potencia útil. Recordar que la potencia absorbida es la cantidad de corriente en operación, que serían 60 amperes, multiplicado por los 200 volts. Voy a colocar una vez la fórmula de rendimiento, porque es lo que nos pidió. Rendimiento va a ser igual a la potencia útil entre la potencia absorbida. La potencia útil ya la tenemos, de hecho nos la dieron, acá está. Son 10 caballos de vapor y la vamos a dividir entre la potencia absorbida. Vamos a calcular primero la potencia absorbida. Potencia absorbida va a ser igual a 200, que es el voltaje inicial, que multiplica a nuestra corriente, que es igual a 60 amperes. Ok, vamos a hacer la multiplicación. Ahí nos tiene que dar 1200 o 12000. Vamos a ver, 200
por 60, 12,000. Ok, serían 12,000. Ok, esta sería la potencia absorbida. La potencia útil, acá hay un detalle, esta está en caballos de vapor. Así que hay que hacer la conversión de los caballos de vapor a watts. Para hacer la conversión solamente hay que multiplicar el siguiente número, que es 735.5. 735.5 y multiplica nuestros caballos de vapor. Los caballos de vapor son 10 caballos de vapor. Y esto nos da un resultado de, esto sería en watts. Nos da un resultado de, bueno, por 10 serían 7,355 watts. Así que ya tenemos la potencia útil y la potencia absorbida, nada más es cuestión de dividirlo, sería 7,355 dividido entre 12,000. Vamos a hacer la operación. 7,355 entre 12,000. Nos da un valor de 0.61 y esto se multiplica por 100. Nos da un valor de 61.29%. 61.29%. Que al igual que el anterior, es un caso muy malo porque nuestro motor no nos está dando ni el 70% de rendimiento. Entonces, muy malo, está consumiendo mucho voltaje. Ok, ahí desde ahí ya nos damos cuenta que el motor está mal. Bueno, ya tenemos, nos pidió el rendimiento, ya lo tenemos. Voy a colocarlo aquí de este lado, voy a borrar esto. Voy a colocar aquí el rendimiento. Rendimiento del motor, 61.29%. Bien, nos pide corriente en el momento del arranque. Aquí viene un detalle. La corriente en el momento del arranque es diferente a la corriente que está trabajando. ¿Por qué? Lo voy a explicar por qué. Nada más se va el compañero y regresa. Creo que le está fallando el internet. Esperemos que regrese justo a tiempo. Si no, igual se sube a YouTube. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un motor ya está en movimiento, esta corriente es una corriente que siempre va a estar, digamos así, que siempre va a estar siendo absorbida porque el motor ya se encuentra en su estado máximo, en su movimiento, y no va a parar, y no va a parar, y no va a parar, y se va a mantener ahí, mientras yo le esté dando ese movimiento. Pero es como cualquier cosa que necesite un empuje. Por ejemplo, los autos. Cuando un automóvil lo empiezas a empujar, aunque esté en línea recta, o esté, sí, pues en línea recta, esté plano el lugar donde lo vas a empujar, al principio tienes que aplicar demasiada fuerza para empujarlo, y ya cuando empieza a agarrar velocidad, tú ya tienes que disminuir tu fuerza, porque realmente ya no necesitas toda la fuerza para empujar el auto, ¿sí? Ya no necesitas toda esa fuerza. ¿Por qué? Porque ya empezó a dar vueltas las ruedas y tú ya se te facilita hacer el empuje. Igual en la corriente eléctrica, cuando un motor empieza a girar, este necesita demasiada fuerza o demasiada corriente para que empiece a girar. Y una vez que empieza a girar con más fuerza, pues ya no necesita tanta corriente y el motor empieza a demandar menos corriente hasta que se estabiliza. Pero siempre los picos de corriente son los picos iniciales. Y eso es lo que nos está pidiendo corriente en el momento del arranque. Vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula? Por mallas. Vamos a tener la malla. Entra por 200, entra por negativo, quedaría como menos 200. Más entra aquí a la bobina, más la corriente del arranque. Vamos a ponerla aquí, corriente de arranque, que multiplica a 0.8. Más nuestra fuerza electromotriz, más la multiplicación de esta corriente con la resistencia. Sería corriente de arranque por 0.3 ohms. Igual a 0 porque ya no hay otro elemento. Y van a decir, profe,
pero prácticamente usted hizo lo anterior, lo que ya habíamos hecho, y le va a salir lo mismo. Sí, pero acuérdate de algo. Cuando inicia a arrancar un motor no tiene voltaje. ¿Por qué? Porque no hay una demanda de voltaje, no existe voltaje en el motor apenas va a empezar a absorber voltaje. Lo que tiende a absorber las bobinas, como cualquier inductor, es corriente. Ya cuando está trabajando nominalmente, pues se estabiliza con el voltaje. Pero mientras no esté trabajando con el voltaje, o sea, cuando inicia con un voltaje cero. Así que aquí mi fuerza electromotriz es igual a 0. Y aquí ya cambió. Ahora solamente vamos a obtener la corriente de arranque. La suma de 0.8 con 0.3 nos da 1.1. Esto es igual a, esto pasa al otro lado como 200. Esto pasa al otro lado dividiendo y mi corriente de arranque va a ser igual a 200 entre 1.1. Y nos va a dar 200 entre 1.1, 181.81 amperes. Esto es demasiada corriente. Eso es demasiada corriente. Es excesivamente, es una excesiva corriente. Busquen en su multímetro. Aquí desgraciadamente, aquí creo que tengo uno. Miren, siempre aquí en donde sea, en mi casa van a encontrar un multímetro. Aquí hay uno. Tengo como 10 de estos. Aquí van a encontrar la tabla para medir corrientes. Y van a decir, bueno, aquí se miden miliamperios. Y aquí hay uno en rojo, que es alta tensión. Dice 10 amperes. Y de igual forma aquí lo voy a encontrar. Está separado de la línea normal, del común y de los miliamperios. Aquí está amperes. Y dice 10 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que para este multímetro y para multímetros grandes, 10 amperes es demasiada corriente. Si yo intento medir esa corriente, lo único que voy a hacer es quemar el multímetro. Imagínense medir 181 amperes. Si de por sí 60 amperes nominal es demasiada corriente, ahora con esto pues estaríamos hablando de una corriente excesiva. Hay un tipo de multímetro que tiene un gancho que puede medir cables y cuando están trabajando se puede hacer la medida sin necesidad de meter un cable en la tensión. Sirve para evitar el cortar y andar metiendo los cables y también sirve cuando se ocupan este tipo de tensiones muy grandes. Bueno, ya sabemos que la corriente en su estado normal, ya cuando está trabajando el motor, es de 60 y cuando va a empezar a arrancar, cuando yo lo enciendo el motor, jalo una corriente excesiva de 181 amperes. Entonces vamos a ponerle corriente de arranque igual a 181 amperes. Y se me avisa cuando era el examen. Ok. 181.81 amperes. Vamos a borrar. Y ¿qué más nos pide? Nos pide la resistencia. Bueno, perfecto, una resistencia. Nos está pidiendo ahora encontrar una resistencia eléctrica. Nos dice la resistencia que tendríamos que colocar en serie con la bobina del inductor para limitar la corriente de arranque a 125 amperes. ¿Qué pasa? En ocasiones, cuando un motor está trabajando con un porcentaje muy bajo de rendimiento, tiende a demandar demasiada corriente. ¿Por qué? Porque el rendimiento ya no es el mismo. Cuando es un rendimiento óptimo, la corriente es menor, porque pues demanda menos corriente y por ende no se pierde tanta energía. Cuando un motor está trabajando mal, hasta la luz se baja, empieza a bajarse la luz. Entonces, lo que nos pide es evitar que suba a un pico de 181 y suba solo a 125 en el arranque, evitando quemar bobinas y evitando también el daño tanto a mi motor como a mi sistema eléctrico, porque mi sistema eléctrico tal vez solo aguante o soporte hasta 125 amperes.
Entonces, en la corriente inicial tiene que ser de 125. Nuestra corriente debe de ser, o vamos a poner una corriente de 125. ¿Qué resistencia debo de meter yo aquí para que esa corriente se vuelva menor a 181 del arranque? Bueno, vamos a volver a hacer el diseño. Volvemos a entrar aquí, son menos 200. Pasamos por la resistencia, sería más la corriente que multiplica aquí a nuestra resistencia. Vamos a poner la resistencia, más la resistencia que está aquí, sería corriente por 0.8, más, bueno, el voltaje de la FEM, pero recuerden que vamos a trabajar con el arranque, así que cuando un motor apenas va a arrancar, este valor es 0, así que ahorita lo vamos a marcar como 0, más la corriente que entra por aquí, que multiplica 0.3. Recordar que aquí, pues vamos a empezar en arranque, así que 0. Y vamos a empezar a hacer esto. Esto es igual a 0. Vamos a cruzar esto al otro lado y solamente me va a quedar corriente que multiplica a este, que multiplica a este y que multiplica a este. Vamos a sacarlo como un común y va a quedar la suma de las resistencias. Sería resistencia más 0.8 más 0.3. Porque si yo multiplico corriente por R, corriente R. Corriente por 0.8, corriente por 0.8, corriente por 0.3, corriente por 0.3, aquí nada más reducimos, ¿no? Y estos 200 pasan al otro lado, este 0 pasa al otro lado, los 200 eran negativos, pasan positivos, y el 0 pasa como negativo, pero pues es 0, así que no se toma importancia ahí. Ok, entonces sumamos estos dos, porque estos sí se pueden sumar, y me quedaría corriente que multiplica mi resistencia, más 1.1. igual a 200. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Bueno, nos pide la resistencia, queremos calcular esa resistencia. ¿En qué? En el arranque. ¿Cuánta corriente queremos que tenga el arranque? 125 amperes. Entonces, voy a sustituir la corriente por la corriente que yo quiero. Ya no quiero 181, yo quiero 125 amperes. Que multiplica aquí a mi resistencia, que multiplica también a 1.1, y esto es igual a 200. Si yo multiplico esto por esto y multiplico esto por esto, me va a dar un resultado. Vamos a quedar como 125 por R más 125 por 1.1 igual a 200. Y vamos a sacar resultados. Aquí pues no se puede sacar más que eso. Y aquí sería 125 por 1.1 me da un resultado de 137.5. 137.5. Este está sumando. Aquí da 137.5. Está sumando, va a pasar al otro lado, restando. Así que lo voy a pasar aquí porque ya veo que en el pizarrón en la computadora ya no se va a ver. Menos 137.5. Entonces yo ya voy a eliminar, permítame hacerlo un poquito más separado, 137.5. ¿Sale? Voy a eliminar esto de aquí porque ya lo crucé al otro lado. Y ahora solamente me queda la multiplicación de 125 por resistencia. Está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo, así que me va a quedar solamente resistencia. Era 125 multiplicando, pasa dividiendo entre 125. ¿Sale? Y ya puedo hacer mi operación para saber cuánta resistencia necesito. Serían 200 menos 137.5 entre 125. Nos da un valor de 0.5. Esto es igual a 0.5 ohms. 0.5 ohms. Así que la resistencia que yo necesito es una resistencia de 0.5 ohms. ¿Para qué? Para que me dé una corriente de 125 amperes. Y bueno, eso es lo único que nos pide. Sí, es lo único que nos está pidiendo el ejercicio. No está tan complicado. Aquí el detalle es intentarlo hacer y tratar de entender cómo funciona.
Solo con entender las mallas se entiende, pero pues tratar de que hacer más ejercicios para poder saber como esto tal vez te iban a atorar por ahí si les digo, a ver, está con una resistencia que con esa limiten la corriente. Pues obviamente no, hasta que yo les enseñe cómo hacerlo, ¿no? Ya tenemos esto. Ok, vamos a proceder al siguiente ejercicio. Son 4, 8, si queda tiempo. Vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a hacer uno en paralelo. Vamos a hacer uno en paralelo. Voy a proceder a borrar. Esto lo voy a subir, les digo, a YouTube. Está grabándose, así que voy a borrar aquí. Ok. Antes, déjenme guardar algo aquí porque si no lo guardo, creo que es la captura en la anterior sesión, luego no lo guardo, permítame un segundo. Estos chicos son de electricidad automotriz. Sesión 1, semana 6. Ok, listo. Ahora sí, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Les pido por favor que escriban en su libreta. Dice, disponemos de un motor, de corriente continua, conectado en paralelo al voltaje de alimentación. De 100 volts. Vamos a poner aquí voltaje de la fuente igual a 100 volts. Y bueno, la fuente de alimentación de 100 volts, coma, las bobinas inductoras, bueno, sería la bobina inductora, no sé por qué escribí ahí las bobinas inductoras. La bobina inductora tiene una resistencia de 125 ohms. Bobina inductora de 125 ohms, tiene una resistencia de 125 ohms. Y la bobina del inducido, tiene una resistencia, de 0.2 ohms. Inducido de 0.2 ohms. Coma, el motor se encuentra desarrollando una potencia de 4.5 kilowatts. Se encuentra desarrollando una potencia de 4.5 kilowatts. Girando a 4.200 revoluciones por minuto. Girando una velocidad de 4.200 revoluciones por minuto. Está girando a 4.200 revoluciones por minuto. Y la fuerza electromotriz inducida es de 90 volts. Bueno, primero nos pide, inciso A, el diagrama. Vamos a dibujar el diagrama.
El diagrama para este circuito sería algo así. Tenemos la fuente, tenemos nuestro motorcito, tenemos nuestra bobina de inducido y en paralelo vamos a tener una bobina inductora. Fuera clases, ya que lamentablemente soy Manuel Trujillo, de séptimo en mecatrónica. Okay. No entendí qué dijo, pero bueno, vamos a checarlo ahorita. Ok, entonces el diagramita quedaría algo así. ¿Qué cosa tenemos de valor? Bueno, ya tenemos el valor de la fuente, que sería de 100. También tenemos el valor de la fuerza electromotriz, de 90 volts. Tenemos el valor del inducido, sería de 0.2. Tenemos la inductora, que es de 125 ohms. Y solamente. Ok, nos dice también que requiere, ahora inciso B, corriente de excitación y corriente de inducido. Inciso B, corriente de excitación y corriente de inducido. Inciso B, corriente de excitación y corriente de inducido. Inciso C, corriente absorbida de la línea. Corriente absorbida de la línea. Inciso D, calcular las pérdidas en el cobre de cada devanado. Encontrar las pérdidas en el cobre de cada devanado. Inciso E, rendimiento. Inciso F, el par motor. Ok, inciso B, corriente de excitación y corriente de inducido. ¿Cuál es la corriente de excitación? La corriente de excitación va a ser la corriente inductora y la corriente de inducido, pues la de la bobina de inducido. Nos pide calcular ambas corrientes, así que tenemos que encontrar la corriente que se encuentra en mi inducido y también la corriente que viaja por aquí y es la corriente de excitación o corriente de inductor. Vamos a ponerle así, corriente X y corriente Y. ¿Cómo las encontramos? Fácil. Aquí viene algo muy sencillo. Si se acuerdan, cuando la corriente en un circuito, el circuito es en serie, la corriente es la misma para todos los elementos, tal cual pasó con las corrientes en serie. Pero si la corriente fuera en paralelo, la corriente no es igual. Ahora, el voltaje en serie, el voltaje en cada elemento es diferente para cada uno de ellos. Pero el voltaje en paralelo, el voltaje sería el mismo para todos los elementos. Entonces, el voltaje que voy a ver aquí de 100, entre estos puntos, también aquí y acá voy a ver 100. Y también de aquí a acá voy a ver 100, porque están conectadas a la misma línea. También aquí. Así que aquí voy a ver 100. Y por lo tanto me está pidiendo la corriente. Y si se acuerdan, la corriente, vamos a ponerle corriente de excitación. La corriente, según la ley de Ohm, es igual a voltaje sobre resistencia. Sería 100 volts sobre la resistencia de 125 ohms. Y esto nos da un resultado de... Déjenme buscarlo. Sería 100 entre 125. Nos da un valor de 0.8. 0.8 ohms. Bien, ahí tenemos el primero. Ahora vamos por el segundo. Nos dice la corriente del inducido. La corriente del inducido sería la corriente que cae acá. Pero yo sé que de aquí a acá hay 100 volts. Pero me está pidiendo la corriente que se encuentra de aquí a acá. No de aquí a acá. Entonces, aquí hay un problema. Este motor está consumiendo 90 volts, o sea, esos 90 volts los está demandando para poder girar. Sin esos 90 volts, él no giraría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es revisar de dónde a dónde vamos a marcar la corriente. La corriente va a ser del inducido, sería de este punto a este punto. Por lo tanto, la corriente de inducido va a ser igual a el voltaje
en paralelo, que sería el de 100, menos el voltaje que se encuentra demandando, porque es el voltaje que se va a restar, entre 0.2. ¿Por qué restamos estos dos? Porque cuando este absorbe, estos 90 ya se perdieron, porque el motor lo va a absorber, pero va a haber un remanente. ¿De cuánto? Pues lo que sobre de estos 90 que le está demandando los 100, y lo que sobran son 10. De 90 para 100 son 10. Entonces aquí la resta de 100 menos 90 igual a 10 entre 0.2. Esto nos va a dar igual a 10 entre 0.2, 50. ¿50 qué? Amperes. Y aquí estoy mal, aquí no vamos, aquí son amperes. Disculpen. Entonces, nosotros tenemos ya corriente de excitación y la corriente de inducido. Es lo que nos pedían. Ya tenemos entonces ambas, las voy a colocar de este lado porque vamos a seguir trabajando en esta parte del pizarrón. Corriente de excitación igual a 0.8 y corriente de inducido igual a 50 amperes. Ok, después nos pide corriente absorbida de la línea. La corriente absorbida de la línea prácticamente sería la suma de ambas corrientes. ¿Cuáles serían las corrientes? Bueno, una corriente que está cayendo hacia acá y una corriente que está cayendo hacia acá. Porque si yo agarro la corriente que viene de aquí, que sería la corriente de entrada, esta corriente se divide en dos partes, en la corriente de excitación y en la corriente de inducido. Entonces, si se está dividiendo en dos partes, si sumo esas dos partes, me va a dar mi corriente de absorción o la corriente absorbida. Entonces, si yo sumo, aquí voy a poner corriente absorbida, va a ser igual a ¿quién? A la suma de la corriente de excitación más mi corriente de inducido. Y esto me da igual a 50 más 0.8. Y esto me da igual a 50.8 amperes. Ahí está, mi corriente de absorción. Vamos a colocarla a este lado. Ok, ¿qué más me pide? Ya tenemos entonces la corriente absorbida. Nos pide calcular las pérdidas en el cobre en cada devanado. Ok, las pérdidas en el cobre en cada devanado. Bien, las pérdidas en el cobre serían la potencia. Disculpen, se está agotando la batería. Permítanme un segundo. Ok, ahí está. Muy bien, nos pide entonces la potencia en cada cobre, sería potencia en el cobre, pero del inducido, vamos a ponerlo aquí, del inducido, y también nos pide la potencia del cobre en la excitación. Nos piden ambos embobinados. Así que lo primero que tenemos que saber es la potencia que está cayendo aquí. La potencia es voltaje por corriente. Entonces, la corriente que yo encuentro aquí era de corriente de inducido, 50 amperes. Así que aquí yo sustituyo esta por 50 amperes. Y el voltaje que yo voy a ver aquí es la resta de este voltaje menos este, que nos da 10 volts. Para llegar a 100 se le suma 10 y nos da 10 volts. Así que vamos a ponerle aquí 10 volts. Que multiplican a 50 y esto nos da un valor de 500 watts. Y de este lado, la corriente de excitación ya la calculamos, era de 0.8. Y también sabemos que el voltaje que cae acá, porque esta es la corriente, vamos a multiplicarla por voltaje,
El voltaje que cae en estos dos puntos es el mismo de la fuente, así que sería multiplicado por 100 volts. Entonces, multiplicamos esto por esto y nos da 880. 80 watts. Creo que eso nos pide en cada devanado. Ok. Entonces, bueno, vamos a sumar nada más para saber cuando tenemos la potencia de inducido. Va a ser igual a 500. Y la potencia en el de excitación va a ser igual a 80. Por lo tanto, la pérdida en el cobre va a ser la suma de ambas. 500 más 80 sería 580. Bueno, ahora nos pide calcular el rendimiento. Ok, el rendimiento del motor. Si no más recuerdan, el rendimiento del motor era potencia útil entre potencia absorbida. Y esta potencia absorbida, vamos a ponerlo aquí, era la potencia de entrada, ¿no? Nuestra potencia de entrada. Vamos a multiplicar aquí. Bueno, vamos a colocar primero potencia útil sobre potencia absorbida por 100. Ok, nuestra potencia absorbida. ¿Cuál sería la potencia absorbida? Bueno, sería la multiplicación de la corriente de entrada, que sería esta que está aquí, por el voltaje de entrada. Vamos a calcular primero la potencia absorbida. Serían 100 por la corriente de entrada, y la corriente de entrada era la suma de ambas corrientes. La corriente absorbida es de 50.8. Sería 100, bueno, aquí creo que son 5.800, 100 por 50.8, 5.080, perdón, 5.800 watts. Ya tenemos entonces el valor de la potencia absorbida. Ahora hay que encontrar la potencia útil. La potencia útil sería la potencia absorbida menos la potencia en pérdidas. La potencia absorbida serían 5080 watts menos la potencia en pérdidas. Bueno, aquí nos marca una potencia que dice 4.5 kilowatts, pero no nos está diciendo que son pérdidas, solamente nos está diciendo que es una potencia en la que el motor ya está girando una cantidad de revoluciones. Así que a esta no la tomamos en cuenta, pero sí teníamos ya la potencia en pérdidas, pero de cobre. Entonces vamos a restarle ese valor, 580. Y vamos a restar 5080 menos 580. 5080 menos 580. Y nos da un valor de 4500. 4500 watts. Ahora, si nos percatamos de algo, es que la potencia en la que está trabajando normalmente nuestro motor dice que es de 4.5 kilowatts. Y aquí tenemos igual 4.5 kilowatts o 4500 watts. Recuerden que por regla vamos a ponerle aquí 4.5 kilowatts. ¿Sale? Y sí, es lo mismo, prácticamente es lo mismo que saca. Bueno, ya teníamos el resultado de la resta de la potencia útil. O sea, bueno, se supone que esta es la potencia útil, así que ya teníamos. Vamos a poner aquí, entonces, esto va a ser igual a 4500 entre la potencia absorbida, que es 5080, multiplicado por 100. Serían 4500 entre 5080 multiplicado por 100. Nos da 88.58. 88.58, 88.5.
Y este sí es un buen rendimiento del motor. Vamos a decir que es de 88.5. Por lo regular no voy a encontrar motores del 99% o un motor que te dé un rendimiento del 100% porque eso no existe, siempre va a haber pérdidas. Pero este motor con este rendimiento está muy bien, ¿no? Este 88.5 comparado con los anteriores. Y nos pide, por último, el par motor. El par motor, recordar que podemos trabajar con la potencia útil. Voy a borrar aquí. Ya borré la potencia útil, era de 4500, ok. Entonces, nos pide calcular, ya calculamos el rendimiento, nos pide calcular el par motor. Ok, par motor, recordar que es potencia útil, que es igual a la velocidad angular multiplicada por el torque. Ya tenemos velocidad angular, así que vamos a volver a hacer lo mismo. Torque es igual a potencia útil entre velocidad angular. La potencia útil era de 4500. Esto es igual a 4500 watts. Dividido entre la velocidad angular. La velocidad angular es de, bueno, aquí tenemos la velocidad de 4200 revoluciones. Vamos a multiplicarla por 2pi entre 60. Por 2pi entre 60. Y vamos a tener pues, 4200 que multiplica a 2 por pi entre 60. Nos da un valor de 439.82. 439.82. Son radianes por segundo. Y bueno, vamos a encontrar el torque, o nuestro par motor, como lo quieran llamar, 4500 entre 439.82, nos da un valor de 10.23 newtons metro. 10.23 newton metro. Y creo que es la última pregunta. Con eso pudimos contestar la última cuestión, que era nuestro par motor. Bueno, vamos a dejar una de tarea. Vamos a dejar otro en serie. Permítame un segundo. Ok, muy bien. Esto está interesante, ¿eh? Permítame revisar bien si lo vamos a poder hacer. A ver. Ok, pérdidas en el hierro, muy bien. Ok, vamos a dictar. De un motor en serie, de 25 caballos de vapor, de un motor en serie de 25 caballos de vapor, se conocen
su resistencia de excitación o resistencia inductora, se conocen su resistencia de excitación o resistencia inductora, de 0.15 ohms, de 0.15 ohms, y su resistencia de inducida, de 0.25 ohms. La tensión de alimentación, recuerden que la tensión es otra forma de decirle al voltaje, ¿no? La tensión de alimentación es de 220 volts. Es de 220 volts. Y la intensidad de corriente que absorbe de la línea es de 120 amperes. Es de 120 amperes. Cuando la velocidad es de 120 amperes. ¿El niño? Bueno. Es de 120 amperes. Cuando la velocidad del motor es de 1200 revoluciones por minuto. Calcula. Inciso A. El rendimiento. Inciso B. Las pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro y mecánicas, esas van juntas. Las pérdidas en el hierro y mecánicas, o sea, pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro y mecánicas. Inciso C, el par motor. Solamente me pide 3 incisos: el rendimiento, las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro y mecánicas, y el inciso C, el par motor. Esa sería la actividad para la siguiente clase. La vamos a resolver igual en clase para ver si estamos bien, y si en dado caso hay algún detalle lo podemos aclarar, ¿no? Así como tuvimos ahorita el detallito con los datos, igual lo pueden ahorita volver a ver en YouTube en unas media hora, porque seguramente va a tardar en subir. Tardó casi 2 horas el video, entonces va a tardar un poquito, pero lo vamos a tener en YouTube para que vuelvan a verificar qué es lo que expliqué ahorita, qué es lo que quiero que hagan. Y igual cualquier duda estamos en contacto. Las evidencias todavía las voy a mandar para que las vayan avanzando, y ya les explicaré qué evidencias son, y las vamos a ocupar la plataforma para poder hacerlas. Ahora sí, antes de irnos, voy a pedirles de favor que activen su cámara para tomarles captura de pantalla. De mientras apago detengo la grabación.